Bienvenidos a Mesa Central. Ustedes ya saben lo que yo digo, el mejor programa de YouTube. Es que programa de YouTube, ya parezco. Le bajé a esto, lo bajé de la generación. ¿En qué dial de la M sale? No, prácticamente. Bienvenidos a Mesa Central. Esto es para que usted empiece o termine mejor la semana bien informado. Le hacemos un resumen de todo lo que se movió en esta semana. Y lo más polémico de esta semana fue el capítulo de La Casa del Dragón. Porque todo el mundo está haciendo de todo para quedarse con ese trono. No, todos que conspiran y entonces que si los verdes y los negros y que Eamon y no sé qué. ¿Sabe a qué me recordó eso? A Venezuela, porque apenas se terminó el capítulo, llega Nicolás Maduro y dice, sin ninguna prueba, dice el CNE, en realidad venezolano. Amoroso, sí, el presidente del CNE. Exacto, dice, no, ganó Maduro, apabullante, ganó y ese es el primer boletín. 12 de la noche en Venezuela, 11 de la noche aquí, estábamos trabajando, por supuesto. Y es que esto ya parece todas las triquiñuelas que hace una persona para quedarse en el poder y no soltarlo, como en Juego de Tronos. Igualitico. Nos acompañan Juan Diego Ortiz, editor del Área Metro. ¿Qué hubo, Juan? Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Y Claren Baloyes, editora de nuestra página web. ¿Qué hubo, Claren? Hola Daniel, hola Juan Diego. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Y remotamente nos está acompañando nuestro editor del área de Colombia, que es como Nación y Política, Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola Claren, hola Juan, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, hubo elecciones en Venezuela y esto ha sido, digamos, como una bomba atómica que ha irradiado por todo el continente. Se esperaba, o al menos así lo mostraban las encuestas y las participaciones masivas a las que asistía la gente en los actos de María Corina Machado y Edmundo González, que iba a ganar la oposición en Venezuela, ¿no? Vimos imágenes conmovedoras durante las épocas electorales. Yo no sé, Claren, ¿te acordás? Que iban de una ciudad a otra y les ponían tachuelas o declaraban, no sé, que iban a cerrar todos los locales comerciales. Este tipo de noticias, y aún así la gente llegaba, la gente acompañaba. Obviamente el régimen tumbó a María Corina Machado. Le frenaron a ella la candidatura, la Y inhabilitaron. después la de Corina Lloris, que era la sustituta. Exactamente. Exacto. Llega Edmundo González, que es una persona un poco de un perfil más bajo, más tranquila, pero aún así el cambio de nombre no afectó, digamos, la intención de Sí, porque muchos detrás venezolanos. siempre estuvo María Corina, pues con un valor que es la impresionante, figura. acompañando todas las caravanas y además asumiendo el rol de la campaña, pese a todos los peligros que tenía en las calles, todas las privaciones que tenía, no podía hacer vuelos directos en Venezuela, en fin. No, una cosa increíble, una persecución sin ningún parangón. Llega el domingo, empiezan las elecciones, abren urnas a las 6 de la mañana y eso se fue hasta las 6 de la tarde, hora Venezuela. 5 de acá, Están sí. una hora adelante de nosotros. Y, a ver, por ejemplo, aquí la registraduría empieza a emitir boletines, pónganle ustedes a la media hora. Aquí teníamos presidente 2 horas después de cerrar las urnas, hace 2 años. Y no se abren. Nosotros aquí hablábamos con Santiago Ángel, hablábamos aquí todos los que estábamos como trabajando, Olga Rendón, que estaba de editora el fin de semana, y decíamos con Claren también, ¿qué ha pasado? No sabíamos nada, no sabíamos qué se movía, no había ninguna declaración, hasta que a las 11 de la noche de nuestro uso horario, sale Amoroso, de presidente del CNE en Venezuela, y dice que con una votación del 80% ya escrutada, ya hay una tendencia irreversible. Una tendencia irreversible, faltando todavía muchos votos por contar, que Nicolás Maduro era presidente por 6 años más en Venezuela, y esto se desata. Santiago, ¿qué fue lo que pasó después de ese anuncio de Amoroso de que había ganado Nicolás Maduro? Bueno, pues ha sido una semana tremendamente turbulenta la situación política de ese anuncio del Consejo Nacional Electoral. Ahí pues hay que decir que todas las instituciones en Venezuela están cooptadas por el régimen. El Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, las fuerzas militares, el órgano legislativo que es la Asamblea de Diputados. Todas las instituciones están cooptadas por el régimen. Luego ahí ya hay una primer barrera muy evidente para la democracia. Y luego de eso lo que sucedió es que hubo unas manifestaciones genuinas de la oposición en Venezuela que han terminado en mucha violencia
en mucha persecución, incluso con el secuestro de algunos líderes políticos cercanos a María Corina Machado, como el caso del señor Freddy Superlano. Y pues luego una presión muy importante de la comunidad internacional, con bemoles, salvo el papel de Colombia, México y Brasil, que se abstuvieron de votar en la Organización de Estados Americanos una resolución para pedirle al régimen que publicara las actas. Casi una semana después, esas actas no se han publicado, pero sí hay un reconocimiento, por ejemplo, de Estados Unidos a Edmundo González, hay un reconocimiento de Argentina a Edmundo González, hay un reconocimiento de Perú, de Costa Rica, y en general la comunidad internacional tiene muy claro que aquí pudo haber un fraude porque hay muchas irregularidades muy evidentes, Daniel. Santiago, una de las cosas... Claro, ¿me ibas a decir algo? Sí, aquí hay que explicar un poco cómo funciona esto y por qué hay este ruido de fraude. Básicamente lo que sucede al cierre de urna es que las máquinas que registran los votos electrónicos emiten un documento que son las actas de escrutinio. Estas actas deben ser enviadas telemáticamente al CNE, quien al finalizar recibe todas las actas y debe ir informando con boletines el resultado, tanto por mesas, municipios, delegaciones, regiones o estados de Venezuela. Esto no ocurrió el domingo ni ha ocurrido hasta hoy. Tenemos un número total de votos que además es muy extraño si uno se pone a mirar el número por candidatos. Está Nicolás Maduro, Edmundo González y otros, y son números muy redondos que estadísticamente es muy improbable que eso suceda. Entonces, el CNE no ha entregado estas actas de escrutinio, pero tampoco ha entregado las actas de verificación, que es la que sustenta básicamente que los entes que estuvieron haciendo la veeduría tuvieron acceso a los documentos, a los resultados y certificaron que evidentemente los datos eran coherentes con la jornada de elección. ¿Qué pasa? Esto es por el lado del oficialismo. La oposición ha hecho un trabajo un poco más juicioso. ¿Cómo funcionó esa estrategia de la oposición? Porque como al lunes o martes, ya no recuerdo bien, sale María Corina y dice, tenemos una página web con los resultados. O sea, ella iba a usar la palabra hackeo, pero es que ya Maduro dice que le hackearon. Ella sí, digamos, que entiende el sistema para poder hacerle una interventoría. Había una preparación tremenda porque había una metodología de curaduría de todas las actas. O sea, ella sabía que se le iban a robar eso. Eso sabía, era previsible que se iba a robar, pero estaba muy bien preparada la oposición con todos los puntos de votación. El primer llamado después de que Amoroso habla es de María Corina y Edmundo diciendo quédense en los centros, hay que guardar la evidencia, porque la evidencia sí va a ser muy clara de que hubo un fraude. Claro. Pero quería decir los datos antes de que Claren siga, de las... Ya no ibas a dejar hablar a Claren. No, de los machetazos que se hicieron en la promulgación de los primeros resultados. Y efectivamente lo que vos decías, cogieron un porcentaje, el porcentaje nunca da exacto, pues ni en cuarto ni en octavo del colegio. Y entonces, por ejemplo, Maduro ganó con 51,2 y hay 4 decimales que terminan en 0. Partieron la votación arbitrariamente y le dejaron ese porcentaje. Igual a Edmundo, 44,2 y hay 4 decimales con 0. Otra cosa es que en las pantallas de Telesur, cuando las sumatorias de cada uno de los votos superaba el 105%. O sea, hicieron todo al machetazo, además en un boletín que tiene 6 datos y que todos son abiertamente arbitrarios. Y lo que decías del hackeo, se inventaron un relato, Tarek William Saab, que es el fiscal, de que había un hackeo en Macedonia del Norte. No casi sabe en Mesopotamia. Y metió a la oposición, metió obviamente a María Corina Machado, que estaba ahí detrás. En fin, hay un pararrelato. Y el domingo, antes de que se supiera, digamos, de que se dieran los resultados, tiraron un comunicado donde decían que gobiernos internacionales, y mencionaban pues a El Salvador y Argentina y mencionaban a Iván Duque incluso, habían saboteado las elecciones en Venezuela. O sea, ellos empezaron a preparar lo que llaman hoy la narrativa, ¿no? De que no habían podido dar boletín porque los habían hackeado. Y a una hora no hay todavía actas, pues han pasado 5 días y todavía no han podido entregar la documentación. El miércoles le entregan el Tribunal Superior de Justicia Maduro, que además es cooptado por el régimen. De allá salió la decisión de inhabilitar a María Corina Machado. ¿Qué garantía puede haber y entrega un montón de papeles? No, ¿dónde están las actas?
que era lo que decía Claren de la preparación de la oposición. Sí. Juan Diego, ¿qué iba a decir Claren? Por favor, Claren. No, ahí la oposición tiene un pie adelante. Seguramente el resultado nosotros no lo sabemos, pero al menos en transparencia, la oposición sí tiene un pie adelante porque en esta página, que ellos muy juiciosos con sus testigos, uno puede acceder a unos boletines que incluso tienen un código QR y uno puede ver allí el nombre del testigo, la persona que estaba en la mesa, y esto a ellos les da como una ventaja porque es más fácil hacerle seguimiento y hacerle un análisis a esta información que al resultado bruto que hasta ahora nos ha entregado Nicolás Maduro. Y hay unas modelaciones que hicieron una universidad de Brasil, de Pernambuco y de Michigan, precisamente con todos los resultados que subió la oposición a esa página, y dan un porcentaje que duplica la votación con la que ganó Edmundo, 67% contra 30%, después de hacer la modelación cada uno de la trazabilidad que genera esas actas. Es decir, le saca casi 40 puntos a Maduro, y eso que tienen, creo que el 81 o el 73% de las actas, faltaría al menos un 20%. Esa sí es una tendencia irreversible. Esa sí es una tendencia irreversible. Venga, me tienen a Santiago por allá ya muy oculto. Santiago, hay una cosa que fue noticia, digamos, en Colombia, y es que uno de los primeros presidentes que se pronunció fue el chileno Gabriel Boric. Él dijo, eso está muy raro, no hay actas, no nos parece que podamos reconocer la victoria de Nicolás Maduro porque no tenemos pruebas. O sea, sale el CNE y dice, ganó Maduro, sin pruebas, no dice nada, y empiezan a aparecer todos los presidentes de la región menos 3. Lula, AMLO y Gustavo Petro. Y en el caso de Gustavo Petro era muy extraño el presidente Petro porque el presidente Petro es un Twitterholic, ¿no? Es como un hombre... La opinión más rápida del oeste en Twitter. Exactamente, le dicen Clint Eastwood en Twitter. Es muy rápido para opinar, y él no aparecía y se demoró 3 días para aparecer, y ahorita estaba aquí mientras ustedes hablaban buscando el trino de Gustavo Petro y me di cuenta que fue muy hábil porque después de que Trino empezó a retuitear cosas del 28, 29, 30, 31, o sea, como si hubiera estado llenando el hueco, estaba llenando el hueco. Santiago, ¿qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y cómo ha sido tomado, digamos, lo que él dijo por los analistas y por las redes sociales? Pues no solamente es rápido en Twitter y esa ausencia fue muy contradictoria, sino que también es muy vehemente el presidente cuando hay abusos de la democracia. Recuerde que él estuvo en la posesión del presidente de Guatemala y hubo un escenario muy parecido en donde en un primer momento no se quería reconocer el triunfo del presidente guatemalteco y Petro estuvo en el Congreso hasta altas horas de la noche, hablándole a toda la prensa, diciéndole a los periodistas que la democracia se defendía y que no se iba hasta que no se posesionara el presidente. Es decir, para unos demócratas sí, para otros pues no, como en el caso de María Corina Machado. Lo que hizo Petro fue que 3 días después publicó un trino que fue celebrado por los analistas, porque él lo primero que hizo fue hablar de las graves irregularidades de las elecciones y dio transparencia en el proceso y hubo un conteo y que aparecieran las actas de manera independiente, además del conteo de los votos. Y esa posición parecía una posición incluso distante de Maduro. Como, en un primer momento, de un estadista, ¿no? Como de un estadista. Incluso en un primer momento más dura que México y que la de Brasil, pero pues al día siguiente vino la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos para el caso de Venezuela, y allí entonces pues no tuvo congruencia la posición de Colombia con esa primera expresión de Petro, porque Colombia le hizo el favor a Maduro, que fue abstenerse para que se cayera la resolución que le ordenaba a Venezuela la publicación de todas las actas de manera transparente con el conteo de los votos. Oíste, Santiago, y en algún momento se dio a entender que, o Maduro dio a entender que durante todos esos días estuvo hablando con el presidente Gustavo Petro, ¿o no? Sí, el miércoles Maduro, desesperado, hace por lo menos 4 referencias a las elecciones, hace una rueda de prensa, es cuando va al Tribunal Supremo de Justicia a decirles a los supuestos magistrados que les va a entregar el 100% de las actas, luego corrige y dice que no las tienen porque el CNE tuvo un ciberataque, sale al balcón de Miraflores y echa un discurso también, es decir, desesperado por la presión internacional. En la rueda de prensa dice,
Además, por ejemplo, de señalar que Juan Manuel Santos intentó matarlo, que Uribe intentó matarlo, que lo ha intentado matar pues todos los expresidentes de Colombia. Esas cosas traídas que, de los cabellos. Sí, exacto. Dice que admira a Petro, que Petro es uno de los personajes más inteligentes que ha conocido y que él le da consejos por lo general y que está hablando con Colombia. Eso es lo que dice en esa rueda de prensa. Y bueno, esto ha desatado una ola de protestas, Claren. Aquí hay una situación bastante incongruente porque básicamente Petro en Colombia, Lula en Brasil, AMLO en México sabotearon la sesión de la OEA que buscaba presionar a Maduro para que entregara los documentos, las actas. No participan, pero al día siguiente, es decir, ayer jueves, los 3 países publican un comunicado en el que básicamente piden lo mismo que exigía la resolución de la OEA. Lo hacen para quedar bien en las redes sociales, ¿no? Para mostrarse como estadistas, pero cuando usted no firma, mijo, eso es como cuando usted le dicen, lo va a pagar, y no pagan. La excusa de Colombia es que Venezuela no hace parte de este organismo multilateral, pero aquí lo que a mí me ha resultado bastante preocupante es que no hay ninguna mención, ningún cuestionamiento a la violación de derechos humanos en Venezuela. Van 20 muertos, más de 1.000 personas detenidas arbitrariamente, 11 desaparecidos, secuestro de los líderes opositores, y Petro, que es tan defensor en Colombia de las manifestaciones masivas, de las protestas, no sé si no lo han dejado incluirlo en este documento, pero no aparece en ninguna parte. Esta represión del régimen de Maduro hacia la ciudadanía, que obviamente está molesta por el fraude, no es condenada y por el contrario le hacen un llamado a la oposición a que se contenga, es decir, mantengan la calma, quédense mejor en las casas para que esto no escale, cuando el llamado debería estar siendo... Me hace acordar de cuando Petro declaró día cívico en Bogotá por Aragua, que coincidía con las protestas en contra de su gobierno. Pero además esta mañana... Una pregunta, y es ¿cuánto está arriesgando Petro acá con este silencio estratégico que parece más bien como una retirada, que ningún otro tema lo había silenciado tantos días en Twitter? También, ¿qué está arriesgando? Porque acá no hay ninguna salida aparente, salvo que el régimen capitule y negocie su salida, cosa que es poco probable. ¿Cuánto está arriesgando Petro acá? Con toda la conjunción que tiene ahora con México y con Brasil, le quería preguntar a Santi eso, está como caminando al lado del precipicio porque el régimen no va a salir y él está ahí como garante, tal vez se retira para poder que con él se negocie una salida de Maduro, pero ¿cuánto prestigio está arriesgando acá y también su continuidad y su aparente liderazgo en el continente, Santi? Pues arriesga mucho Petro, por supuesto, porque en Colombia se ha jugado su capital político de una forma muy difícil para él. Hubo muchos casos de corrupción, las encuestas de nuevo hablan de una desaprobación muy alta, pero también está jugándose con Venezuela, por ejemplo, la garantía frente a la política de paz total, que es algo muy importante para él porque Venezuela ha sido garante de varios procesos. Ha estado en la mesa, por ejemplo, con el ELN, que está a punto de caerse. Y Petro también ha querido ser reconocido en el mundo como un defensor de la democracia y de la estabilidad y de la paz y de los acuerdos políticos, pero aquí lo claro para muchos países y para la comunidad internacional es que el fraude es tan evidente que Maduro tiene pocas opciones y el presidente ha ido a reunirse en Caracas con Maduro por lo menos 5 veces en visitas de Estado. Recuerden que hace algunos años, cuando Petro hizo unos comentarios distanciándose del régimen Maduro, Diosdado Cabello lo cuestionó públicamente y dijo que él tenía información de cuando Petro había ido a pedirles ayuda, claro. Incluso habló de recursos económicos. Entonces, le toca mantener la estabilidad por un lado, porque es una frontera de más de 2.200 kilómetros, pero por supuesto que su capital político queda muy en entredicho, además de los escándalos nacionales. Y coincide esta crisis con que el ELN empieza a decir que la negociación va mal y por culpa del gobierno, ¿no? Y el régimen de Maduro ha sido fundamental en las negociaciones de paz con el ELN, así que seguramente también Gustavo Petro está pisando sobre cáscaras de huevo, porque él tiene una haciendo obsesión, equilibrismo ahí, claro, funambulista
de última hora porque una de las obsesiones de Gustavo Petro es sacar la paz con el ELN, que siempre ha sido muy enredado sacar una paz con el ELN. Con el ELN han negociado desde César Gaviria para acá todos los gobiernos, ¿no? Eso por un lado, y ya para ir cerrando, dos cosas. El domingo varios alfiles del pacto histórico pelaron el cobre, ¿no? Dijeron que Maduro era un demócrata prácticamente, entre ellos Gustavo Bolívar. Salieron a decir que lo que había ya era una democracia. Carrascal también salió a decir que el sistema electoral era el mejor. Que era el mejor sistema electoral. Hayase visto, por Dios, qué pueblo merece que un mismo gobierno lo gobierne, valga la redundancia, más de 25 años. Por Dios, eso es... O sea, de verdad, eso es asfixiante, de derecha, de izquierda, de lo que sea. Y para terminar y cerrar, Claren, este viernes nos levantamos con la noticia de que María Corina Machado, la sede de ellos, fue asaltada, ¿no? Fue asaltada, hombres ingresaron en la madrugada con armas de fuego y hay una situación muy preocupante. María Corina también dice anoche que está refugiada en la clandestinidad, que seguramente incluso mientras escribía las palabras que publicó en una columna podía ser capturada. Hace la misma denuncia porque Maduro rompe relaciones con 7 países de la región y básicamente lo que pasa es que unos opositores que están, digamos, refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela quedan un poco a merced de lo que pueda pasar. Brasil de pronto sabiamente dice, vengan, yo empiezo a tomar aquí, si ustedes me lo permiten, como injerencia y protejo la embajada. Es una situación bastante crítica la de María Corina. Y creo que es un capital que se juega Colombia, que se juega Maduro, que incluso se burla de Estados Unidos, porque recuerde que todo este proceso avanza entre el oficialismo, claro. Entre el oficialismo y la oposición, porque Estados Unidos empieza a moverse, se reúne hace un par de meses, unos años, en Doha, Qatar, con personas muy cercanas a Maduro para ponerle unas exigencias. Maduro se burla un poco porque Estados Unidos, ¿qué hace? Habla de levantar unas sanciones, incluso le libera a Maduro, al gran Alex Saab, y al final lo que le dice es, yo hago todo esto, pero usted permita que haya una transición, y pues lo que aquí queda en evidencia es que pues un dictador no va a participar de un proceso democrático para perderlo. Ese es un punto clave, el papel de Estados Unidos, porque además de la liberación de Alex Saab, también liberan los sobrinos de Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro, que estaban condenados o procesados por narcotráfico en Estados Unidos. Levantan las sanciones con la promesa de que iban a abrir las elecciones y que iban a permitir equilibrio en igualdad de condiciones con la oposición. Y hay una total burla al papel de Estados Unidos, que fue el acuerdo de Barbados del año pasado, donde se sentaron a negociar. Y acá hay un montón de dádivas del gobierno de Estados Unidos que se ve asaltado, no sé, en su buena fe, porque el régimen lo que hace es, con cada nueva crisis, atornillarse más al poder y reforzar su autoritarismo. Mañana están planeadas 2 grandes marchas, una de la oposición. Ya Nicolás Maduro llamó a una contramarcha, y hay que decir que los que se están levantando espontáneamente son las barriadas populares, entre ellos Petare, que todas eran del chavismo y ahora se están levantando en contra de Nicolás Maduro. Y también quería terminar con algo, y es los videos que yo creo que nos partieron el corazón de todos los venezolanos esperando el resultado en el CNE, porque acá hablamos con muchas personas la semana previa y todos estaban esperando que tuvieran éxito con el triunfo de la oposición para poder volver a sus casas. Habían muchas madres, porque hay muchos niños estudiando en los colegios oficiales de Medellín, pendientes de regresar, y esa diáspora, sí, a todos nos partió el corazón todos esos videos, porque habían un montón de reuniones en todas las ciudades grandes de Colombia, y también es el dolor de la barriada que se está levantando ahora, familias totalmente fragmentadas que no se van a poder volver a ver si se queda Maduro otros 6 años. Es que eso es, y quiero para cerrar, porque ya aquí los muchachos de video están ya con los pelos de punta, porque esto está muy largo, pero yo quiero pensar un poco en los arquetipos, ¿no? Y porque es que de nada nos sirve dar solo noticias si no tratamos de entender las figuras, y es el pueblo
que está esperando regresar como Ulises a Ítaca prácticamente, ¿cierto? Queriendo regresar, queriendo volver y no pueden porque se encuentran todas las barreras del mundo, ¿no? Ellos, no hay nada más terrible que el destierro. Yo creo que lo hemos vivido en Colombia con el conflicto armado. Cuando hemos sido lanzados al destierro, no tenemos un lugar al cual pertenecemos, nos vemos abocados a un país difícil como es Colombia, porque Colombia no es un país fácil. En trabajos, algunos han podido triunfar, otros están haciendo trabajos complicados y tienen la esperanza de poder volver a un país que resurja económicamente, donde tengan libertades, donde puedan estar en desacuerdo y no pueden regresar. Y por otro lado está Nicolás Maduro jugando el arquetipo del bufón, en el que primero se muestra como un estadista, como un tipo que en realidad no dice nada profundo en sus discursos, simplemente dice que él va a que la revolución perdura y que saluda a Chávez y que saluda a la casa de Bolívar. Después llega, no sé si lo vieron, se sienta en una locución presidencial con una Biblia abierta donde se refiere al pasaje en el que Santo Tomás le dice a Jesús que no va a creer hasta que no meta el dedo en la llaga de los clavos, en la hendidura de los clavos, y dice, ustedes también tienen que creer y no pueden dudar. Soy un guerrero del amor. Soy un guerrero del amor, y luego se hace el bufón y le dice a Elon Musk que tú no me aguantas una pelea. O sea, miren todo el relato de lo que sucede con un tipo de estos que al parecer, digamos, para poner aquí comillas, se está robando unas elecciones y es un pueblo el que sufre, un pueblo en la diáspora. Está cabalgando en dragones. Exactamente. Para terminar con Casa del Dragón. Exactamente. Por eso empezamos por ahí, mencionando eso, porque lo que está haciendo es un tipo, todas las artimañas necesarias para amarrarse al poder. Este fue nuestro primer tema, muy largo, casi que son todos los temas juntos de Mesa Central. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Periódico El Colombiano, activan la campanita, se suscriben, les llega todo el contenido que hace el equipo de video del Colombiano, que es magnífico y que hacemos aquí en la redacción. Santiago, muchas gracias. No, Daniel, a ustedes. Y aquí seguimos, por supuesto, muy atentos también desde Bogotá a todo el análisis y lo que va a pasar en los próximos días, porque va a definir el futuro de Venezuela. Así es. Los invitamos a que sigan aquí. Vamos a nuestro segundo tema. Bueno, y nuestro último tema, segundo tema, yo ya no sé ni cómo contar esto porque el de Venezuela estuvo muy largo. Es todo lo local, pero vamos a empezar, Juan Diego y Claren, con el tema de la UNGRD y sus lazos, o como dice nuestro cronista, y vasos comunicantes entre Olmedo López, UNGRD, y la administración pasada de Medellín, o sea, la de Daniel Quintero, porque resulta que primero que todo hay que decir que el actual gerente, director, digamos, de la UNGRD, Carlos Carrillo, tenía una pelea montada contra Daniel Quintero en redes sociales. Dos personajes muy audaces en el manejo del discurso de las redes, ¿cierto? Como muy parecidos. Muy parecidos, muy picosos y muy arteros. Palabra, yo creo que les casa perfecto, muy arteros en el uso de las redes sociales. Y resulta que se supo, parte por una investigación del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, y también por una parte de la investigación de Paula Bolívar en la W. En la W, los colegas de la W, donde se señaló cómo la empresa Calizas, que tuvo contratos como por 100.000 millones de pesos con el distrito de Medellín, con la EDU exactamente, aparece en las actas de contratos como por 16.000 millones con la UNGRD. ¿Cómo es la historia, Juan Diego? Sí, Dani. Acá el personaje clave se llama María Antonia Sánchez. Ella fue una de las tantas gerentes que tuvo la EDU, que recordemos, duró como 3 días. Duró de noviembre del 22 como a marzo del 2023, aunque siempre mantuvo alguna influencia. Ya fue después de Wilder. De Wilder Echavarría, que es muy bien recordado porque disparó el manual de contratación en 1900% para poder adjudicar las obras de forma directa. Uh-huh. Y después estuvo premiado con una gerencia en EPM y hoy trabaja en el gobierno de Petro. En todo caso, el personaje clave es María Antonia Sánchez, que fue gerente en esos 4 meses en la EDU. La EDU, como lo decíamos, es una empresa muy cuestionada, con una contratación altamente cuestionada. Solo por mencionar,
la reparación de los colegios que estuvo fraccionada, una obra de valorización en el Poblado, para no poder superar el tope de la obra privada la partieron en 3, y lo mismo ocurre con Carabobo Norte, que es la obra tal vez más cuestionada de la administración anterior en la empresa de desarrollo urbano. En todo caso, María Antonia Sánchez es clave porque es representante legal de Caliza en 2017. Ahí fue empieza, representante. Sí, fue representante. Ella pues en su defensa dice que desde 2018 no tiene nada que ver con la empresa. En todo caso, lo que pasa con Caliza es que empieza con un contrato que ya habíamos publicado por el concejal Daniel Briceño en Jericó. En plena época electoral, Olmedo López estuvo en Jericó y entregó un contrato por 16.000 millones donde estaba Caliza presente. Ese fue como el primero. En todo caso, aparece otro personaje importante en la historia que también en toda la novela de la Ungret está presente, que es Aletey Arango, que la conocemos acá. Ella trabajó acá, ¿con el puesto era que tenía? Ella primero fue directora del DAGRED y después también estuvo a cargo de la defensa jurídica del municipio, que también es recordada en otra novela de Aguas Vivas porque apela una decisión que favorecía al municipio, en el caso de Aguas Claras. Por favor, señora Justicia, condéneme. Usted me está liberando, pero no, condéneme al municipio a pagar 40.000 millones de pesos por ese lote. Aletia, entonces, Claren, ella era la directora, digamos, de la ONGRD chiquita, la ONGRD de Medellín, el DAGRED, y ella salta al gobierno de Gustavo Petro, exactamente a la ONGRD, a trabajar directamente con Olmedo López. Entra al cargo de subdirección de reducción del riesgo y tiene a cargo unas contrataciones de las obras, que ahí es donde aparece la obra de Jericó que ya habíamos dicho, pero también otros 15 contratos que suman 400.000 millones, Angelópolis, Carepa, Dabeiba, Itagüí. En todo caso, acá está la vinculación porque las obras empiezan a ser contratadas, algunas con Caliza. Ahí está, digamos, la unión del vínculo que tendría María Antonia Sánchez, que ella dice desde 2018 no tengo ningún contacto con Caliza, pero Caliza se queda con las obras que contrató Aletey Arango en la Ungret durante la época de Olmedo López. Uh-huh. Daniel Quintero pues siempre ha negado que él tenga algo que ver con la UNGRD y ha dicho que Olmedo López lo criticaba y criticaba a su administración, pero Carrillo le sacó un trino ahí de cómo Esteban Restrepo iba a visitar las oficinas de la UNGRD, ¿no? Pues lo cierto es que muchos alfiles y grandes amigos de Daniel Quintero están trabajando con Gustavo Petro. Claren, pero yo quiero que me contés qué ha pasado rápidamente esta semana con el caso UNGRD, que no podemos dejar de mencionarlo. Claro, Daniel, creo que este ha sido como el momento cumbre de todo el escándalo de corrupción que vincula al presidente Petro y muchas personas cercanas a él. Esta semana el presidente Petro vuelve a salir a medios, vuelve a salir en sus redes sociales y dice que él no va a defender absolutamente a nadie, que cada uno tiene que enfrentarse a la justicia, disponer, contar, pagar, porque eso siempre ha sido la insistencia del presidente, pero que él se lava las manos y que cada quien resuelva. Okay. Sneider Pinilla le salió ahí que tenía contratando al amigo de infancia, tenía un montón de contratos. ¿Cuántos contratos viste, Claren? Yo creo que eran, sí, como más de como 40, una cosa así absurda. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, ese fue como el primer tema local. Daniel Quintero no deja de ser noticia, anda tuiteando mucho el exalcalde de Medellín y opinando de todo. Ya dijo que, a propósito del tema anterior, que si Petro resuelve el asunto de Venezuela hay que darle el Nobel de Paz. Y en segundo lugar, ¿qué está pasando con los conductores de plataformas? Esto es, uno siempre dice los conductores de Uber, pero esto es Uber, Cabify, Didi, incluidos los taxistas. Incluidos los taxistas en el norte del área metropolitana, Juan. Sí, el domingo ocurrió un caso muy triste. Un conductor de una de las plataformas recogió un servicio en Niquía y apareció muerto en la vía San Félix, en la vía que da a San Pedro de los Milagros. San Pedro. En todo caso, esto despertó... O sea, por la vía vieja para subir a San Félix. Sí, la carrera pues estuvo allá en Bello y lo encontraron algunas personas que pasaban por la vía y lo dejaron abandonado y robado. Esto despertó las alertas. Hicimos una nota esta semana con respecto a la alerta que tienen todos los líderes gremiales de estas plataformas, porque es
juntando plataformas y taxis, el cuarto caso que se da este año en el área metropolitana, y muchos tienen que ver con carreras en el norte, de que es lo robo, más delicado. asesinato. Sí, por robarlos. Recordamos un caso en abril que ocurrió el mismo caso en San Cristóbal. También fue hallado muerto el conductor allá. Van 4 conductores asesinados este año y múltiples atracos, hasta con cuchillo. Los encañonan, los llevan a sitios solitarios y terminan robados, bien sea sus pertenencias o van por los carros, como ha ocurrido en varios casos. Oiga, y eso habla también de la dinámica de violencia, porque en el norte del Valle de Aburrá también han aparecido muchos cuerpos embolsados, ¿no? Esta práctica macabra de las estructuras criminales de Medellín y del área metropolitana que embolsan a los muertos. Sí, se ha ido desplazando, o sea, todo coincide con una reducción histórica de Eso homicidios en Medellín. Llegamos a 100 días no consecutivos este año sin homicidios, no ocurría ni en pandemia. A esta altura, en 2020, con todas las medidas de restricción en ese primer semestre por el COVID, llegábamos a 82 días. Pero se ha ido desplazando el número de muertos entre Bello, Copacabana y Girardota, digamos. Cualquier cuerpo que haya sido encontrado embolsado está en este territorio, sobre todo en el lazo nuevo que hay de la autopista. Para no coger la glorieta, hay un desvío por el puente del Tulio Espina, y en esa zona donde hay poca vigilancia, donde es muy solitario porque es un corredor pues, relativamente nuevo, tiene un año largo, han dejado muchos cuerpos. Digamos, se ha ido desplazando el fenómeno de violencia hacia el norte, y Medellín ha quedado con unos registros históricos. Este año pinta para ser el más pacífico en 40 años. Por esos desplazamientos. Ahí pues habría que analizar varios factores, entre ellos, sin lugar a duda, la mesa de negociación de las bandas en Itagüí. Claro, pero esa mesa de negociación se mueve más una prótesis, pues prácticamente, ¿no? Porque es que esa mesa de negociación no pasa nada con eso, ¿no? Bueno, y Pero, Clarem. Daniel, volviendo al tema de los homicidios de conductores, el colombiano ha hecho un recuento y ha contado un poco la historia de estos asesinatos. Tenemos un caso en marzo de un conductor de 48 años, luego en abril tenemos un nuevo caso en julio y el de este fin de semana. Nosotros hemos estado hablando tanto con los líderes gremiales como con las plataformas, que nos dicen, las plataformas aseguran que tienen unos mecanismos de seguridad, botones de alertas a los cuales pueden acceder tanto los conductores como las personas usuarios que usan el servicio. Sin embargo, lo que nos dicen los gremios es que estas medidas son insuficientes y por eso han intentado sentarse en mesas de diálogo con las alcaldías de estos municipios para que ellos les ayuden a reforzar sus medidas de seguridad. Porque ¿cómo funciona esto un poco? Una persona o los delincuentes arriendan el servicio a través de una plataforma, esperan al conductor, lo hacen ir hasta un lugar, un paraje solitario, y allí, en un intento de robo seguramente, terminan asesinándolos. Algunos se les llevan sus pertenencias de los vehículos y los cuerpos aparecen finalmente en unas zonas, alejadas un poco. Oíste, y ahí me pregunto si uno cuando pide un carro de estos, pues lo está haciendo con un nombre, con una identidad. ¿Esas identidades son falsas o no tenemos ni idea? Hay que hacerle seguimiento a las investigaciones precisamente de esos casos, pero efectivamente todo debe quedar con una trazabilidad y de quién es el que arrienda, cuál es el historial. Oíste, pero la Policía Metropolitana como que no está sacando muchas investigaciones a la luz, ¿o qué? En estos casos puntuales recuerdo que hubo una captura por una taxista asesinada el año pasado, no sé si recuerdan, en Palmas, la acuchillaron por robarle en una madrugada, y esa captura se dio, eran 2 adolescentes los que habían matado a esta taxista, pues muy querida en el gremio acá en Medellín. Y estas investigaciones están en curso. Hay unas pesquisas, sobre todo en este último caso de San Félix, pero todavía no han dado pues con los responsables. Ok. Clarem, y usted ha estado en la edición matutina esta semana y muchas noticias de trancones, ¿cierto? Muchas noticias de trancones, y eso que no estamos en temporada de lluvia, que cuando llueve, sobre todo temprano, es cuando se congestiona un poco más la movilidad. La movilidad, pues una de las teorías de esos trancones es porque ya están armando los tablados para la Feria de las Flores. Claro. Aquí va a sonar, Sebastián está ya bailando, que en la Feria de las Flores va a sonar una canción acá en este momento. ¿Qué baila? ¿Un paso doble o qué baila? Ese muchacho se mueve muy bien, sí, se mueve muy bien. Entonces, viene la Feria de las Flores. Claudia está por allá. Claudia, vení para acá. Porque
Contanos, Claudia, hoy viernes publicó un texto, Juan Di le compartí ahí el micrófono, publicó un texto sobre la Feria de las Flores. Claudia Arango, editora de Tendencias y Cultura del periódico El Colombiano. Clau. Señor, buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos vean, a la hora que sea. Clau, ¿cuántos, más de 100 eventos? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que la gente no se puede perder? Ay, Dios mío, son muchísimas cosas. Pero para empezar, decir que hoy, este 2 de agosto, es el concierto inaugural en el sector del Obelisco con Arely Senao, con Fernando González, el Ya ibas a meter a Fernando en el combo de las estrellas. Ya iba para el otro lado. Bueno, que tenemos conciertos también hoy, mañana también hay concierto en el estadio, La Terna, con Marc Anthony, con Ana Gabriel, con Fonseca, con el fenómeno de los corridos tejanos que se llama Xavi, un mexicano. Y seguimos con eventos. La feria de la bicicleta es el sábado. También tenemos el domingo la caminata canina. Sábado 3 de agosto. El domingo la caminata canina, que siempre es de los eventos más concurridos. Hay que llevar agüita para los perros. Estos calores, mucho cuidado ahí y no les pongan ropa encima, porque con este calor y ellos tienen su piel y su pelaje bien fuerte. Bueno, también tenemos el 6 de agosto comienza la feria Florecer, que es la que conocíamos antes como Orquídeas, Pájaros y Flores, ¿se acuerdan? Okay. Entonces esta es una exposición de orquídea en el Jardín Botánico. A la gente le gusta bastante, esta es con boletería, tienen que buscarla en internet. Y también tenemos entre eventos grandes el 10 de agosto el desfile de autos clásicos y antiguos que no se pueden perder, cambia su recorrido extraño, sale de la UPB y llega a la Universidad EAFIT. Y el 11 de agosto el tradicional desfile de silleteros, que con eso cierra la Feria de las Flores. Pero además vuelven eventos como que hace rato no veíamos, Zona que Suena, que es el de los niños en el Parque Norte, que es el 10 y 11 de agosto. También está el Parque Cultural Nocturno, que ese lo reclamaba la gente porque es música distinta, ¿cierto? Entonces desde el domingo hasta son 4 días hasta el 8 van a tener conciertos en la Plaza Gardel, y hay otro espacio también para el Parque Cultural Nocturno. Además hay tablados en diferentes corregimientos, en diferentes barrios, para que se informe con la página del colombiano.com, feriaflores.com, para que esté pendiente. Y es que hay de todo y para todos los gustos. Clau, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chao. Por esta participación relámpago en Mesa Central. Y Juan Diego, se recupera la Feria de las Flores, ¿no? Porque si bien nunca se ha dejado de hacer, ¿te acordás que el año pasado hubo, yo no sé si Claren también se acuerda, hubo como eso de, no va a haber plata para la Feria de las Flores? Amenazó el alcalde de entonces, Daniel Quintero, ¿cierto? Sí, digamos que 2020 y 2021 estuvo muy aporreado todo el gremio de los billeteros, pues todo el mundo en general, pero como estamos hablando de feria, la gente en Santa Elena muy afectada por todas las restricciones de la pandemia. Hubo el desfile de silleteros, fueron unas carrozas que iban a los barrios, obviamente todo cambió pues por la pandemia y hubo mucho desorden. La primera llegada de Daniel Quintero con un desfile de silleteros, acuérdate la polémica que hubo con la llegada al estadio, sí, claro. Que estuvieron esperándolo, le hicieron una especie de protesta ahí afuera. 2021 fue eso. En todo caso sí, la feria recupera un montón de eventos, muy necesitado para la gente en Santa Elena también, que estuvo afectada todo el mes que estuvo cerrado el Metrocable de la línea K en el Parque Arví. Y esperemos pues que sea un momento de reactivación económica importante. Se esperan más de 200.000 visitantes en las terminales de transporte, el turismo. Vamos para 1.6 millones de turistas este año en Medellín, muchos vinculados a Colombia Moda, que fue a la semana anterior, y a la Feria de las Flores, 2 eventos que están unidos en la programación, y esperamos que haya pues lo que se llama derrama económica, que es una inyección de plata que deja a los extranjeros. Esa palabra porque eso no se entiende. La inyección económica supera los 16 millones de dólares solamente para esta semana, entonces bueno, hay buenos eventos para que la gente se anote. Karen, ¿usted a qué va a ir? A lo que me inviten. Pues ya saben, para que inviten a Karen a los eventos de la Feria de las Flores. Esto fue todo por Mesa Central en esta semana. Esperamos que disfruten, que vayan a los eventos de ciudad, que van a estar muy, muy, muy chéveres, muy buenos, y que mucha hidratación, sobre todo porque está haciendo mucho calor, si van a salir a esos desfiles. ¿Qué tipo de hidratación? Esa es una pregunta importante. Hay 2 tipos de hidratación, etílica y no etílica. Bueno. La etílica, sobre todo. Me interesa la primera hidratación. Entonces Juan Diego es complicado para eso de voltear el codo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a el canal de videos del Colombiano, Periódico El Colombiano, ¿cierto, Sebas? Periódico El Colombiano en YouTube. Suscríbase, active la campanita y pues nos deja también ahí comentarios, nos dice de qué quiere que hablemos, si salió bien informado de acá, y síganos en redes sociales también, el Periódico El Colombiano. Muchas gracias a todos, chao.